Mis queridos peregrinos, muy buenos días o buenos medios días. Como ven, estamos en medio del desierto. Me he comprado un gorro de desierto para que no me digan que no me esté asoleando. Y hemos venido, traje el báculo de Moisés, porque estamos en medio del desierto a un paso del Sinaí. Y seguramente esta parte del desierto, en su conjunto, se puede considerar el desierto del Sinaí. Voy a mostrarles con mi super mapa tecnológico dónde estamos para que se hagan una idea. Miren, partimos de Magdala hace unos días, bajamos todo el valle del Jordán hasta Jericó. En Jericó subimos a Jerusalén. De Jerusalén fuimos a Cesarea Marítima, hablar de la confirmación. Luego fuimos aquí al lado de Jerusalén a un lugar que se llama Bet Shemesh, y esta mañana salimos muy temprano de Jerusalén de vuelta a Jericó, al lado del Mar Muerto. Empezamos a cruzar todo el desierto del Negev. Como pueden ver, hemos venido bajando el desierto del Negev hasta este parque que se llama Timna Park. Y miren, aquí está el Mar Rojo. Estamos en la punta de Israel, a unos 20 minutos del Mar Rojo. Timna Park. Este lugar, mis queridos peregrinos, es muy importante. Aquí estaban y están las minas de cobre del rey Salomón. Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo, las minas de cobre del rey Salomón. En esta parte entraron los israelitas cuando salieron de Egipto, y luego volvieron a salir porque no le creyeron a los emisarios. Hablaremos de eso, si Dios quiere, el año próximo. Pero lo que quiero mostrarles es que estamos en medio del desierto y estamos en una réplica del tabernáculo de los israelitas. Una réplica del tabernáculo de los israelitas. Vamos a visitarla, vamos a explicarla, porque son los ancestros del grande sacramento, culmen de la vida de la iglesia, la máxima riqueza que tiene el cristianismo, que es tener a Cristo con nosotros en la Santa Eucaristía. Vamos a empezar pues hoy nuestras catequesis sobre la Eucaristía. Si Dios quiere, van a ser 3, y comenzamos en el desierto, porque aquí comenzaron las grandes figuras que anticipan el misterio de la Eucaristía. Quédense con nosotros y vamos a visitar esta maravillosa réplica del tabernáculo del pueblo de Israel en el desierto. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia hasta mi tierra, una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad.
celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Mis queridos peregrinos, vamos a comenzar nuestra visita a este tabernáculo. Es una réplica del tabernáculo de los israelitas cuando salieron de Egipto, empezaron a caminar por el desierto, entraron a explorar la Tierra Santa, se salieron porque no le creyeron a Moisés ni a los emisarios que habían explorado la tierra prometida, y dijo Dios, pues ahora van a caminar por el desierto, y los mandó a caminar 40 años de purificación. Y fue en esos años cuando se establecieron elementos importantísimos de la fe hebrea y de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento va anunciando elementos como proféticamente. Algo que pasó con Moisés se va a cumplir en Cristo. Algo que pasó con Aarón se va a cumplir en Cristo. El Cordero de la Pascua se va a cumplir en Cristo. Entonces, fíjense, quiero sentar inmediatamente un grande precedente, un grande frontispicio para entrar a esta catequesis. En la fe cristiana nosotros confesamos a Cristo y decimos es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, víctima y altar. Pues aquí vamos a ver ahora lo que en el Antiguo Testamento era el sacerdote, la víctima y el altar, que en Cristo se unifican y pasan a través de los sacramentos a la iglesia de Cristo. Vamos a mostrar antes que nada el lugar del sacrificio. El pueblo de Israel tenía mandatos de ofrecer muchos sacrificios cruentos, matar animales, degollarlos, escurrir la sangre, quemarlos de un cierto modo. No me voy a entretener ahora en todos los pormenores de esos sacrificios porque no acabaríamos. Simplemente vean que aquí está construido un altar, lo vamos a ver por dentro, un altar como era el altar de los sacrificios. Vamos a acercarnos brevemente y quiero pedirle aquí a Paula que muestre por dentro cómo era el altar del sacrificio. Es decir, había leña por debajo y en este grandísimo altar se inmolaban las víctimas, se quemaban las víctimas y se quemaban de diversos modos. Había víctimas expiatorias, había holocaustos, que significa quemarlo completamente. Había diversos tipos de víctimas. Quiero anticipar un dato de este tabernáculo. El pueblo de Israel iba caminando por el desierto y por lo tanto el tabernáculo, como todas las paredes que ven aquí, tenía que ser desmontable y transportable. Por eso estas paredes que vemos aquí representan
especie de separación entre la tienda del encuentro donde entraba Moisés, donde entraba Aarón, a hablar con Dios, a ofrecer los sacrificios, y donde se quedaba el pueblo fuera cuando tenían que estar fuera, o entraban cuando tenían que entrar. Estas paredes eran de lino, mientras que el altar y el tabernáculo eran de madera de acacia, forrada completamente de oro. Fíjense qué importante, estamos hablando del culto a Dios, el culto a Dios, es decir, lo más importante que tenemos que hacer en esta tierra, porque nosotros nacimos para amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él en la vida eterna. Pues bien, Dios pidió a Abraham con todo lujo de detalles que le hiciera el altar, que le hiciera el tabernáculo, que le hiciera el arca de la alianza y toda una serie de cosas. Y como es para Dios, era de oro, era de plata, era de materiales preciosos, lo mejor de lo mejor, porque es para Dios. Aquí vemos representados estos cuernos donde derramaban la sangre, y aquí está un poco de sangre, como pueden ver lo pintaron. Los libros del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio señalan cómo tenían que ser estos varales, como ven, unos varales en los cuales había una cantidad de gente que tenía que llevar cargando el altar del sacrificio y así irlo transportando a través del desierto. Aquí hay un dato muy interesante. En el altar del sacrificio se sacrifican las víctimas y es un símbolo de nuestra purificación. Dios quiere que nos purifiquemos. Por eso le ofrecemos a Dios sacrificios de diversa índole. Y luego aquí el sumo sacerdote tenía que venir y tenía que lavarse y purificarse. Ya hemos hablado en varias ocasiones a propósito del bautismo, que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía prescripciones muy claras de la purificación. Lavarse, 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 lavarse. Y la Biblia enseña y determina muchos detalles de cómo lavarse, dónde lavarse, cuántas veces lavarse, una serie de elementos de purificación. Pues miren, altar de los sacrificios de víctimas, carneros, reses, chivos. Había una serie de sacrificios que tenían que ofrecer, todo eso está detalladísimo en el Antiguo Testamento. Luego purificarse para entrar purificados en el tabernáculo. Vamos a pedir a Paula si viene por aquí, porque quiero mostrarles el tabernáculo así un poco de lado. Quiero mostrarles que vean el tabernáculo de lado. Este tabernáculo, como les digo, era de madera de acacia forrada de oro. Estas maderas tenían unas medidas especiales de ancho, de largo, de altura, todo estaba especificado muy claramente por Yahvé, y abajo estaba sostenido por unos bloques de plata. Imagínense lo que era transportar esto. Se levantaba el campamento con la nube que guiaba al pueblo de Israel por el desierto, iba caminando, donde se paraba la nube, se volvía a hacer el campamento y se volvía a hacer el tabernáculo o tienda del encuentro. Y por supuesto, como eran muchas piezas, estaban los levitas, los jóvenes de la tribu de Leví, que tenía que ser un número bien preciso, más de 5,000, que por turnos iban, desmontaban esto, cada quien se llevaba su parte y lo volvían a montar al siguiente día o cuando volvieran a hacer el campamento. Quiero mostrarles que tenía diversas tiendas. La más externa es una tienda de piel que lo protegía del sol, del calor, de la lluvia, de la intemperie del desierto, de un animal que no se ha logrado identificar qué animal es. Una interpretación de los judíos actualmente es que importa poco el animal que sea,
Dios quería que estuviera cubierto esto. Me parece una interpretación válida. Luego tenía 2 o 3 tiendas más, muy interesantes. Voy a decirle a Paula que se acerque, a ver si logramos mostrarles esto con un poco de calma. Tenemos mucho viento, como ven. Vamos a ver si logramos mostrar esto un poco mejor. Miren, tiene 4 colores y no son casuales. Tenía cada color su valor y su sentido. Primero el azul, que significa el cielo, es decir, Dios. Dios es el primer color que se encontraba en el tabernáculo y aquí está representado. Segundo, el rojo, que significa realeza. La realeza, el dominio, el gobierno de Dios y también el gobierno que dio a sus gobernantes y legisladores. En este caso creo que uno de los primeros sentidos sea precisamente Moisés, que era el jefe del pueblo de Israel. Luego está este color que es este es el viola, que es real. Este es el rojo, que es sangre, sacrificio, purificación, la importancia en el pueblo de Israel de estos conceptos. Y finalmente el blanco, que es pureza, que es el producto, el resultado de todo este itinerario que nosotros encontramos. Casualmente estos colores de algún modo prefiguran a Cristo, su divinidad, su humanidad, su sacrificio, Cristo Rey y la pureza que Cristo hace de los seres humanos a través de su sacrificio y a través de su realeza. Vamos a mostrar aquí un poco estas tablas. Miren, ven, eran tablas estaba medido por codos. Era la medida de aquel entonces, codos. Hay varios sentidos de codos, pero no vamos a bajar a esos detalles ahora. Era 1,5 codos por 8 o 9 codos de altura. Más o menos unos 50-60 centímetros por 3,5 metros, 4 metros de altura. Esto estaba especificado en la Sagrada Escritura. Era madera de acacia. La acacia es un árbol que se da en el desierto. Suponemos que en la antigüedad había acacias milenarias o centenarias, porque las que se ven ahora no darían para hacer estas tablas. Y estaban completamente revestidas de oro. Y esto que vemos aquí eran bloques de plata que sostenían todo la construcción, con estas barras que dentro y fuera tenían que mantener el edificio. Lo importante es que después de los sacrificios que nos purifican, los sacrificios que significan ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros mismos, sacrificio que significa encauzar la creación a Dios. Él nos ha dado todo, le ofrecemos las primicias de nuestras cosechas, le ofrecemos nuestros animales, le consagramos los hijos, sobre todo el primogénito, era consagrado a Dios y para rescatarlo se tenían que sacrificar unos animales, etcétera, etcétera. Luego sacrificio, purificación, lavado, y con eso se entra al tabernáculo, que tiene 2 partes. 2 partes. Vamos a verlas ahora. El santo y el santo de los santos. Después, cuando el pueblo terminó el éxodo y entró en la tierra prometida y se asentaron y pasó un poco de tiempo, más o menos 200 años, que es poco para la edad del mundo, David le ofrece a Dios construir el templo de Jerusalén. Entonces este tabernáculo portátil y desmontable se va a convertir en el templo de Jerusalén.
Y como ya hemos mencionado, Jesús al inicio de su vida pública, capítulo 3 de San Juan, va a decir, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y sus apóstoles dicen, después de que resucitó de entre los muertos, entendieron que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este templo tiene el símbolo de la alianza. El símbolo de la alianza. Importantísimo. Las tablas de la ley. Esa ley que constituye al pueblo de Israel como un pueblo. Y es el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Las tablas de la ley. Segundo, tiene el báculo de Aarón. Ese báculo con el que fueron a hablar con el faraón Moisés y Aarón, su hermano, ese báculo que tiraron al suelo y se convirtió en una serpiente delante del faraón, ese báculo con el que Moisés va a golpear el mar rojo que se va a abrir para salir de la esclavitud de Egipto, ese báculo de Aarón está conservado dentro del tabernáculo. Y eso significa el poder divino, el poder que Dios le dio a Aarón, el primer sumo sacerdote. Después de Aarón, por herencia familiar, se va continuando el sacerdocio hasta una fecha fatídica. El Papa Benedicto XVI, en su libro sobre la vida de Jesús de Nazaret, va a señalar esa fecha y yo cuando leo esa página me pongo la carne de gallina. El 5 de agosto del año 70. 5 de agosto del año 70, que fue el último día que hubo sacrificio en el templo de Jerusalén porque lo destruyeron los romanos a mano de Tito. A mano de Tito y los romanos que destruyeron completamente el templo de Jerusalén y Jerusalén entera. Pues bien, hasta ese 5 de agosto del año 70 va a estar por herencia el sumo sacerdocio, el sacerdocio que va pasando de generación en generación, representado en el báculo de Aarón. Tenemos aquí dentro otros 2 grandes elementos importantísimos de la fe cristiana prefigurados en el Antiguo Testamento. Tenemos la menorá, que era un candelabro de oro precioso hecho de una sola pieza que iban llevando en el desierto los israelitas por el mandato de Dios. Y tenemos también la mesa de los panes de la proposición. Panes de la proposición que solamente los sacerdotes podían comer una vez a la semana, el Shabbat. Y panes de la proposición que prefiguran también el misterio de la Eucaristía. Pues bien, queridos peregrinos, concéntrense un momento. Esto es una imitación bonita, simpática, bien hecha, pero imagínense lo que debió ser en ese tiempo para el sumo sacerdote entrar en el tabernáculo, en la tienda del encuentro, la tienda, la morada de Dios entre los hombres. Todo esto prefigura el misterio de Cristo y va a tener cumplimiento absoluto en el misterio de Cristo. Vamos a entrar pues en la tienda y vamos a ver qué hay aquí dentro de la tienda. Esta primera parte, mis queridos peregrinos, esta primera parte es el llamado, así llamado santo, el santo. Y como ven, tiene 2 elementos aquí importantísimos. La menorá, que era de una sola pieza de oro puro, y también los muros era madera de acacia revestida de oro puro. Imagínense cuando iluminaban aquí con un aceite que nunca se extinguió hasta la destrucción del templo por manos de Nabucodonosor.
año 580 y tantos antes de Cristo. Encienden la luz, en esta menorá de oro se refleja aquí el oro, ilumina todo con una luz espectacular. ¿Qué va a decirnos Jesús muchos años más tarde? Yo soy la luz del mundo, prefigurado ya en esta luz que acompaña y guía la peregrinación del pueblo por el desierto. Y luego tenemos aquí el altar, la mesa de los panes de la proposición. Panes ofrecidos a Dios, que están aquí, eran 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel, y aquí había aceite de olivo y una mezcla de especies que actualmente más o menos se identifica con el sata. Eso yo lo desayuné hoy con muchísimo gusto, pan con aceite de olivo y sata, que es delicioso. Queridos amigos, este pan solamente podía comerlo los sacerdotes. Hay una excepción en todo el Antiguo Testamento y es importante tenerla presente, una excepción. Cuando David con sus soldados se refugian en el templo y se están preparando en la guerra contra Saúl, y el sacerdote les permite excepcionalmente comer el pan de la proposición. Ese pan, ese hecho de que David coma el pan de la proposición tiene también un significado mesiánico. David va a iniciar el linaje real del que va a nacer Jesucristo. Pues aquí tenemos la mesa de los panes de la proposición. Cada semana hacían unos panes, son unas tortas un poco duras, era pan hecho a la antigua, pan ácimo, ¿verdad? Me gustaría darle una mordida, pero se me caerían los dientes, ni siquiera lo intento. Y eran 12. Cada semana en el sábado lo comían los sacerdotes y el domingo hacían uno nuevo que duraba toda la semana. Vamos ahora a entrar al Santo de los Santos. Pero quiero mostrarles aquí, Paula, si se pone por aquí, vamos a ver 2 o 3 elementos de lo que encontramos aquí. Aquí se ofrecía otro tipo de sacrificio. Como ven, es un altar pequeño, se parece al que está afuera, es un mini altar que está aquí. Y aquí había carbón ardiendo. Este aparato simboliza cómo preparaban una mezcla de hierbas aromáticas e incienso, y con una pala especial, entre paréntesis, en Magdala encontramos una de esas palas original, con una pala especial ponían aquí el incienso y estas hierbas, esta mezcla de hierbas aromáticas e incienso que pueden ustedes imaginar llenaba el ambiente de un olor maravilloso y de un ambiente místico. Estos humitos y estos inciensos en toda la historia de la humanidad y en todas las religiones han significado esta sensación de misticismo, de sacralidad, de un lugar especial. Pues bien, aquí el sacerdote vertía este incienso y estas hierbas aromáticas que eran un sacrificio de suave olor, dice la Escritura, y que se elevaba representando ¿qué? Representando la oración. En la tradición judío-cristiana, este incienso representa la oración que se eleva al cielo y que va a Dios. Por eso en el cristianismo hasta el día de hoy, sobre todo en las fiestas grandes, en las solemnidades, usamos incienso que eleva la oración, significa que eleva nuestra oración a Dios. Voy a hablar aquí un segundo del sumo sacerdote, de Aarón el sacerdote. Vean cómo vestía de un modo especial, la cabeza cubierta, con el nombre de Yahvé en la frente, importantísimo.
Luego tenía aquí en los hombros y en el efod, en esta especie de vestido que tenía de pechera, los nombres de las 12 tribus de Israel. Es decir, el sumo sacerdote que lleva al pueblo de Dios en sus espaldas, porque es el pontífice, es el mediador, es el que presenta a Dios las oraciones del pueblo y es el que sale de aquí para comunicarle al pueblo el mensaje de Dios. Este sacerdocio, prefigurado ya en Melquisedec en el Génesis, que ofrece pan y vino, después continuado con Aarón y su descendencia, va a llegar a su pleno cumplimiento y a su pleno desarrollo en Cristo, nuestro pontífice, nuestro sumo sacerdote, el que entró, dice la carta a los Hebreos, en un tabernáculo no construido por manos humanas, sino construido por Dios mismo. Y ese tabernáculo es su cuerpo. Es el misterio de la cruz, el sacrificio de la cruz, el ofrecimiento de Cristo en la cruz. Pues bien, tiene colores sacerdotales importantísimos y aquí abajo, vean, tiene unas campanitas, con lo cual el pueblo podía escuchar y percibir que el sacerdote entraba o salía o caminaba. Un grande respeto, un grande sentido religioso del sumo sacerdote, y tenía también unas granadas, porque la granada es el símbolo de Israel. Se dice que tiene 613 granos la granada, la fruta de la granada. Esa fruta de granada con sus 613 granos representa los 613 mandamientos de la ley de Dios según el pueblo de Israel. Queridos amigos, vamos a entrar ahora sí en el Santo de los Santos. En el Santo de los Santos. Ven esta tienda, aquí la hicieron con un lugar para pasar, pero en la tienda original no tenía esto, era una única tienda. Por lo visto, nos dice Flavio Josefo que esa tienda tenía bordadas flores. Parece ser que dice incluso bordadas de oro, unas flores preciosas. Esa tienda debió ser espectacular, debió imponer mucho respeto religioso y detrás de eso solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, ningún otro sacerdote, el sumo sacerdote una vez al año. Y esa vez entraba el sumo sacerdote y era el único día que podía pronunciar el nombre de Dios. Acuérdense que los judíos no pronuncian el nombre de Dios ni lo escriben. Cuando a mí me mandan mensajes, mis amigos judíos ponen una D, un guión y una S. Ni pronuncian ni escriben el nombre de Dios por respeto. El respeto tal como ellos lo entienden. Pues bien, también en la antigüedad no podían ni hablarlo ni escribirlo. Entonces, el único día era cuando el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos a orar, y era el único día que mencionaba el nombre de Dios. Lo hacía el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día de la redención, el día de la purificación por excelencia. Vamos pues a entrar, mis queridos peregrinos, en esto que representa el Santo de los Santos. Recapitulemos un segundo la importancia capital del Santo de los Santos. Es el lugar de la presencia. El lugar de la presencia. Dios iba con su pueblo
Y por eso había mandado a Moisés preparar todo este tabernáculo con tantos detalles de materiales, medidas, servicios, personal, todo especificado y aclarado, porque es el lugar de la presencia. No se les olvide esto, porque es capital en el modo como todo esto anticipa el tema y el misterio de la Santa Eucaristía. Vamos a entrar pues al Santo de los Santos y vamos a ver lo que había dentro del Santo de los Santos. Dentro del Santo de los Santos, el Sancta Sanctorum, estaba el Arca de la Alianza. Cuando el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida, ya lo dijimos, pasan 200 años, David decide construir un templo, no lo puede hacer David, lo hace Salomón. En el Sancta Sanctorum va a estar únicamente el Arca de la Alianza. Mis queridos peregrinos, es un tema muy serio el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios mandó describir hasta el último detalle del Arca de la Alianza, los varales para llevar el Arca de la Alianza, las medidas, los 2 querubines que tenían que tener las alas así cubriendo, que tenían que estar mirando, etcétera, hacia abajo. Y el día del Yom Kippur, cuando entra el sumo sacerdote con un poco de la sangre del macho cabrío que acaba de sacrificar y rocía, asperge con la sangre del macho cabrío aquí el Arca de la Alianza, porque los ángeles, como símbolos de la presencia de Dios, miran la sangre del macho cabrío. Pensemos ahí todo el concepto del Cordero de Dios. La carta a los Hebreos después dirá, ya no hay sangre de macho cabrío que valga. ¿Por qué? Porque Cristo en su cuerpo y en su sangre ofreció el sacrificio definitivo y eterno. Pues bien, también el Arca de la Alianza descrita de oro, de puro, de metales, todo precioso, impresionante. Y dentro del Arca de la Alianza vamos a encontrar 3 elementos. Aquí se abre el Arca de la Alianza. Ana Pau, acércate para que vean nuestros peregrinos lo que había dentro del Arca de la Alianza. Había 3 elementos importantísimos. El primero es las tablas de la ley de Dios. Las tablas de la ley de Dios. Quiero hablar un segundo de este tema porque es importante. Cuando el sacerdote en la consagración del cáliz habla de la alianza nueva y eterna, está hablando de esta alianza comenzada en el Sinaí, expresada en los sacrificios, expresada en la circuncisión, sangre, sacrificio, expresada en el sacerdocio de Aarón y que llega a su pleno cumplimiento en la cena pascual anticipadamente y luego en la cruz. La alianza nueva y eterna. Y esa alianza es: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y como yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, yo te doy la ley que va a organizar tu vida, va a estructurar tu sociedad, va a orientar la vida de cada persona. Qué hermoso, queridos hermanos, que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor. Porque el amor es la ley de Dios. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero, queridos hermanos, que nos quede bien claro. Sacramento del amor. Sacramentum caritatis, el sacramento de la caridad, que es la alianza de Dios, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Primer elemento. Segundo elemento, está el báculo de Aarón,
Aarón era el sumo sacerdote y aquí está representado su báculo. Probablemente era un poco más grande que este, no lo sé. Yo tenía mi báculo y se me olvidó allá afuera. El báculo de Aarón sumo sacerdote. Queridos peregrinos, por eso el obispo, vicario de Cristo en su diócesis, recibe un báculo el día de su consagración episcopal, porque ese báculo representa su ministerio sacerdotal, el sacerdocio de Cristo, que aquí está expresado y estaba expresado en el sacerdocio de Aarón, primer sumo sacerdote. Y finalmente, lo voy a sacar porque si no, no lo ven, dentro del Arca de la Alianza, los israelitas habían conservado un poco de maná. No sé exactamente qué es esto, una semilla o algo parecido, es una representación de lo que era el maná. Queridos peregrinos, imagínense el pueblo de Israel después de haber caminado 40 años por el desierto, alimentado por Dios con el maná, conserva un poco de ese maná y cuando entra a la tierra prometida desaparece el maná, cesa el maná y empieza a prepararse el misterio de la Eucaristía, el pan de los ángeles, el pan nuestro de cada día, el pan que necesitamos para caminar hacia la eternidad, hacia el cielo, el pan que nos da fuerzas, el pan que es Cristo, verdadero pan de vida, el pan que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué maravilla ver esta representación. Vamos a cerrarla de lo que era el Arca de la Alianza y de este tabernáculo que representa el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, el Santo donde vimos la menorá y la mesa de los panes de la proposición, y que son todos anticipaciones del culto verdadero a Dios, el culto de adoración, el culto de amor, el culto de ofrecerle a Dios nuestras ofrendas, que es nuestro trabajo, que es la tierra, que es la naturaleza, y eso hacerlo como hermanos, hijos de un solo Dios. Y todo eso por mano de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el sacerdocio de Aarón en su momento y más tarde el sacerdocio único y eterno de Cristo, del cual nosotros sacerdotes recibimos una participación, representamos a Cristo, pero el sacerdote, el que ofrece el sacrificio, la ofrenda, el altar, el amor y nuestra vida a Dios, es Cristo, único, eterno y santo sacerdote. Me he alargado un poco, yo pensaba hacer esta introducción mucho más breve, quizá solo una, pero no puedo no detenerme y explicar todos estos elementos que, como les digo, en la Biblia son una anticipación, una profecía de lo que va a venir y de lo que va a cumplirse perfecta y definitivamente en Cristo. Y a través de Cristo, como un rayo de luz que pega en un cristal en su iglesia, y a través de la iglesia, ya no solo al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Va a difuminarse ese rayo y a través de los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción, matrimonio y orden, se va a difuminar y se va a extender a todo el universo y a toda la tierra y a todos los tiempos. Qué hermoso, queridos hermanos, pensar en que el nombre de Dios que pronunciaba aquí el sumo sacerdote era el nombre de Yahvé o Yahweh. Me parece que en hebreo suena más bien Yahweh que Yahvé, nosotros decimos Yahvé. Ese nombre sacrosanto que el mismo Dios le reveló a Moisés en el desierto,
probablemente no lejos de aquí, significa yo soy el que soy. Es decir, yo tengo el ser. Todo lo que existe, todo lo que es, recibe de mí el ser. Yo soy el que soy. Pues bien, queridos hermanos, en el momento de la consagración del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, estamos invocando al que es, ofreciéndole la víctima sacrosanta, eterna, perfecta, que es Cristo, para la santificación y la salvación del mundo entero. Vamos a seguir nuestra peregrinación, vamos a disponernos a tener una celebración eucarística hermosa aquí en medio del desierto. Ojalá que sintamos el peso del desierto, el calor, la soledad, la aridez del desierto, porque esa es nuestra vida. Estamos de paso en este mundo, en este valle de lágrimas. Por más que algunos le pongan florecitas, la vida del ser humano es una milicia, es una batalla. Y en esa batalla nos consuela, nos sostiene, nos alegra, nos mantiene, nos eleva la presencia de Dios. La presencia que ya no está en Jerusalén, en un templo único y en un lugar físico concreto, sino que está en Cristo con nosotros en todo el mundo, a todas horas nos acompaña, es nuestro amor, es nuestro Dios, es nuestra salvación. Vamos pues a celebrar la Santa Eucaristía, prepárense y vamos a agradecerle mucho a Dios que nos conceda entender y ver palpablemente estas cosas. Mis queridos peregrinos, quiero introducir aquí en Banias un concepto importantísimo de la antigüedad y estamos en un molino de agua antiquísimo de hace siglos y aquí nuestro amigo Salah, el ranger, nos va a hacer el favor de abrir la compuerta de agua para que veamos cómo se mueve el molino de piedra. ¿Por qué quiero introducir aquí este concepto? Porque tenemos el aceite de olivo que se molía, de algún modo se exprimía en grandes molinos de piedra. Tenemos los molinos de piedra para hacer la harina. Tenemos también piedras donde pisaban la uva para hacer el vino. Y ya tenemos el agua que mueve los molinos, que es el agua del bautismo, el aceite de todas las unciones que se hacen en la liturgia y se hacían desde el Antiguo Testamento. Tenemos la harina que San Pablo utiliza como ejemplo de que todos somos granos distintos y juntos formamos un solo pan, que es la Eucaristía.
y tenemos también las uvas que exprimidas en estos molinos antiguos de piedra formaban el vino. Le pido aquí a nuestro amigo Salah, habla poco inglés o nada, que nos haga favor de abrir la compuerta para ver cómo se mueve este molino de piedra. Me está soplando aquí Paola, que es el único molino de esta índole antiguo que sigue en funcionamiento. Vamos a ver cómo funciona este molino de piedra. Va a abrir la compuerta del agua, dice Salah. Ahí abre la compuerta del agua. Vean por arriba. Impresionante, les soy sincero, nunca he visto un molino de estos funcionando, así es que para mí es también una hermosa novedad. Miren cómo el agua mueve la luz. Miren qué impresionante. Una piedra de posiblemente 300 o 400 kilos que gira sobre otra piedra que está en el suelo y así, movida por el agua, hacían la harina. Tenemos que explicar que en esta turba de madera que está arriba, no sé si la alcanzan a ver mucho porque no hay mucha luz, ahí se echaba el trigo iba cayendo por el agujero y entre las dos piedras se molía el trigo que recogían aquí abajo en esta especie de recipiente excavado en la roca. Qué maravilla, tenemos poca luz porque es un molino antiquísimo, pero vean cómo se mueven las piedras por la fuerza del agua. Si en vez de echar trigo echan uvas o echan olivas, obviamente sale o vino, mosto o aceite de olivo o harina molida, la harina, el trigo molido, la harina. Thank you, Salah, thank you very much. Shukran, Habibi, shukran Ktir. Nos ha hecho un grande favor para hacernos ver cómo se movían los molinos en la antigüedad. Sinceramente, no me atrevo a decir desde cuándo se utilizaba el agua para este tipo de molinos, pero es impresionante. Nos amaste hasta el extremo, no quisiste separar tu corazón de mi pequeño corazón. Hecho hombre decidiste acompañarme y por mí tú te entregaste hasta la muerte en esa cruz. Pero no fue suficiente para ti. No quisiste separarte de mí. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad.
sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti. Entras en mi corazón para transformar mi vida. Puedo saborear el cielo, es la comunión. Quiero ser uno contigo, ser sagrario y templo vivo, adorarte y ser testigo de tu amor. Tú dijiste que estarías con nosotros cada día y ahora estás aquí, ahora estás aquí. Eres tú, Jesús, el pan de vida. Eres tú, Jesús, Eucaristía. Es tu cuerpo y tu sangre en el altar, alimento para la eternidad. Eres tú, mi Dios enamorado. Eres tú, Jesús sacramentado. Silencioso y poderoso estás aquí. Nunca permitas que me olvide de ti.